Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra, a mi familia, a mis hermanos que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa. Y el día de la fecha estamos estudiando Deuteronomio, Devarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel en el capítulo 12. Estoy muy contento, como siempre, acompañado de mi hijo Isaac. Y en este caminar hemos visto a un Moisés que, como un buen padre que sabe que no va a llegar a la tierra prometida, debe preparar a sus hijos para un lugar que él no va a conocer. Y de hecho, en todos estos capítulos, o al menos hasta esta sección, la Torá nos ha venido dando clases de historia, nos ha recordado por qué le fue mal al pueblo de Israel, o al menos a esa primera generación que murió en el desierto, que fue por quejarse, por no dejar el orgullo, por traer maldición a casa, por no elegir la bendición como lo que aprendimos en el último estudio, sino que fue llevado a maldición. Y de aquí en adelante la Torá nos enseñará cómo, de hecho, que tiene el nombre del capítulo de hoy, cómo vivir en la tierra prometida. Nos va a enseñar cómo vivir cuando tomemos posesión de ella, cómo ser un buen ciudadano en aquella tierra buena que el Señor nos ha prometido. Y pasa en cualquier país, pasa, no sé, lo he vivido yo en Argentina, ahora con todo este proceso de nuestra querida Abby, lo he vivido con respecto a Estados Unidos o de Europa, donde para adquirir una nacionalidad, de hecho, te toman hasta un examen de historia, ¿sí? Como lo que ha venido haciendo Moisés enseñándonos la historia de Israel. Toman exámenes, por ejemplo, de leyes, de normas y de constituciones, ¿sí? Y si apruebas todo eso, entonces te declaran un ciudadano. Y de igual manera es con el Señor. Estamos recorriendo la historia del pueblo de Israel para, llegado el momento, ser ciudadanos de esa Jerusalén celestial, de esa esperanza que tenemos de vivir, no de una ciudadanía terrenal, de una Jerusalén que en este momento está bajo un gobierno de turno que, como dijo el apóstol Pablo, la mantiene en esclavitud. Ahora, muchos podrían decirme, mira, hermano, ya Dios me hizo ciudadano, ¿sí? Y del reino de Dios. ¿Y sabes qué? Te lo digo con amor, hermano, no porque uno vuelva a nacer de nuevo, no sé, en cualquier país, te hace un ciudadano ilustre. No porque nazcas en un país es suficiente. Debes aprender la cultura, las leyes que rigen ese lugar, ¿sí? Y de igual manera, hemos vuelto a nacer a través del Mesías, pero no vamos a poder decir, bueno, ya cuando Jesús venga, cuando Yeshua venga, bueno, ahí me leo rapidito la Torá, ahí me pongo a estudiar, porque la palabra también lo dice, que en ese momento, cuando se instaure el reino, y el Señor buscará una congregación de primogénitos, del linaje de Melquisedec, quienes gobiernen, quienes enseñen Torá, porque finalmente es así. Sí, es Yeshua para vivir y la Torá para saber cómo vivirla, ¿sí? Entonces, acompáñame a este estudio donde vamos a poder conocer más a fondo de cómo vivir en la tierra prometida. Ahí Moisés en el capítulo 12 de Deuteronomio dice en el verso 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, porque siempre encuentran un lugar para colocar algo pagano. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar.
Sí, Isaac. Como Josías. Como Josías. De hecho, te voy a dar unos ejemplos más de esto, pero mira cómo Dios la victoria de Dios va en dos partes. La primera, Dios les da la victoria sobre la tierra, pero nosotros tenemos que raer, que destruir el nombre de esto. ¿Qué quiere decir eso, Isaac? Por ejemplo, Dios te ha dado a ti una victoria muy linda al darte familia, y al darte educación, al darte victorias sobre muchas cosas, pero hay unas cosas que tú tienes que tomar victoria personalmente, y esa es la que hoy yo quiero que tú aprendas. Aquí, por ejemplo, empieza a ser alusiva a las imágenes de Acera. Acera, justamente, la diosa... ¿De acera? Acera, no, diosa Acera quiere decir, viene justamente de un plural de la palabra Astarot, que era una diosa que se consideraba como diosa de la fertilidad, se le decía que también la diosa de la madre de los dioses, la diosa del amor sexual. O sea, fue una deidad que tenían los cananeos, ¿sí? Que era justamente este pueblo que iba a ser sacado de la tierra para dársela al pueblo de Israel. Yo te quería traer ahora justamente algunas imágenes de las diferentes representaciones de la diosa madre. Mira que esta misma diosa madre, la diosa de los cananeos, entre los hindúes se llama Devaki, que está ahí. Al lado, si te das cuenta, se llamaba Semiramis entre los babilonios. Un poco más abajo dice Isis entre los egipcios. Mira, al lado dice diosa madre entre los mayas. Mira un poco más abajo y a la izquierda, la diosa Nana entre los sumerios inclusive, ¿sí? Y al lado el Ishtar, como se le dice también en inglés, de hecho, a todo lo que tiene que ver con los huevos de Pascua, por ejemplo, el Easter. Ahora, uno pensaría, Isaac, que estas diosas, que de hecho están en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Reyes, capítulo 11, verso 5, hablan de las diosas de los sidonios, es como algo extraño que pasó hace mucho tiempo, pero mira cómo fue cambiando. ¿Sí? Hoy en día hay un culto a la que se le conoce como la Madre de Dios, la diosa del cielo, que es justamente que han tomado el nombre de la Virgen María, la Madre de Jesús. Y se ha tomado estas deidades paganas y ahora se la ha cristianizado. Entonces dicen, ¿es la Virgen María? No, es Devaki, Semiramis, Isis, Nana, Ishtar, todas estas diosas, pero ahora en una forma más cercana a nosotros. De hecho, a esta diosa también se la conoce como la diosa del mar. E increíblemente, la Virgen María, mira esta imagen, ¿dónde está? En el mar también. Entonces, para que te des cuenta que es la misma diosa pagana, ¿sí? Pero simplemente le cambian y le dicen, bueno, acá en América Latina se va a llamar la Virgen María, ¿sí? En Estados Unidos se va a llamar el Easter. Y es la misma aberración que Dios detesta. ¿Está bien? De hecho, no sé si te acuerdas, decía que en todo árbol frondoso se ponían estas esculturas. Y mira la forma que tiene justamente esta Virgen. No es casualidad, que mira lo que usan. Un árbol frondoso como el pino, que se usa mucho en las festividades de Navidad, ¿sí? Donde justamente lo que se aboca es a eso, al placer, a los regalos, a las fiestas, ¿sí? Y esta misma, Isaac, es la que el profeta Jeremías en el capítulo 44 le llamaba la reina de los cielos. Entonces, para que te des cuenta que si bien vas a encontrar muchos nombres, que la Virgen María, que Ishtar, que Semiramis, que Ishtar, que Babilonia, que la diosa, por ejemplo, la diosa Diana, que es de los Éfesos, la reina del cielo, son todos estos mismas diosas paganas, sí, esculturas que el hombre termina tomando como dioses. ¿Y sabes dónde pasó esto más que nunca, Isaac? En el tiempo de los jueces. ¿Tú te acuerdas la característica del tiempo de los jueces? Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Y aún en el tiempo de los jueces, ¿sí? Dios tomó a un hombre, Isaac, tomó a un hombre para justamente eliminar esto, ¿sí? ¿A qué hombre tomó? Pues bueno, acompáñame al libro de Jueces, capítulo 6, donde dice así, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor, y este caso es a Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Te acuerdas? Yo te he mostrado el altar de Baal muchas veces, que es una cabeza de un toro.
Y corta también, ahí está, la imagen de acera que está junto a él, esta que te estoy mostrando. Y edifica el altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mira esto. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal, como te mostré, está derribado. Y cortada la imagen de acera de la diosa madre de los dioses que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Imagínate, los idólatras son muy enojones. Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Imagínate, lo fueron a ¿Pero buscar. cómo lo supieron? Y viste, lo supieron. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, fueron a buscar al papá. No. Y mira lo que agarra, te dice, saca a tu hijo para que muera. Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás, el padre de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, o sea, si Baal, si Samiramis, si todas estas deidades paganas, ídolos, son dioses, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Pues no es que tiene fuerza, no que es un dios, y bueno, si alguien lo cortó, que se defienda, no que está vivo, no que es poderoso, ¿se entiende? ¿Te acuerdas cómo se burlaba Elías con los profetas de Baal? ¿No será que está dormido su Dios? Sí. O tal vez está en el baño, Sí, o de viaje a algún lado. O de viaje en algún lado. Y te quise traer esta imagen. Esta mamá le pregunta a su niño, ¿quién se comió el pastel? Y él dice, fue ella, mamá. Y señala a Samiramis, a Astarte, a Astarol, Ishtar, a la Virgen María, todas estas deidades que han tomado el nombre de una mujer muy valiente como lo fue Miriam, la madre de Yeshua, y que en ningún momento, de hecho, cuando se encontró al ángel y le dijo bienaventurada, ¿sí? Que había sido bendecida por Dios, dice que ella se turbó en gran manera. ¿Por qué? Porque un hebreo jamás buscaría la adoración personal como lo hizo Satanás y que fue maldito por ello. Y este niño le dice, fue ella, mamá, ella se comió. Y mira lo que le dice la mamá, no seas mentiroso, ella no ve, no habla, no se mueve, no oye y no come nada. Pero mira lo que le dice al niño, léelo. Entonces, ¿por qué te arrodillas ante ella y le hablas y les pides cosas? So down for what? Justo iba a decir que en un video, no sé de qué, de un video de Abraham, decía de que el papá se fue a comprar ídolos y entonces el niño se agarró un palo Sí, y estaba como jugando con los hijos, como si fueran juguetes. claro. Y después se rompe uno. Y viene el papá y dijo, papá, yo no fue Dios más grande y derrumbó al más chiquito. Y le explica que no tenían poder. Entonces decía, ¿por qué lo adoramos? Y el papá decía, se quedó. Claro, bueno, aquí de igual manera, ¿no? Entonces, si son dioses y cumplen favores, ¿cómo puede ser posible que se caigan, que nadie los defienda? Entonces, este niño le dio una gran forma de explicarle a su mamá. Ahora, esto es de forma literal, pero de forma figurativa, también en nuestros días, amados hermanos, el Señor nos pide que destruyamos todo aquello que insta a estas cosas, como la adoración, la idolatría, por ejemplo, el caso de la diosa Acera, una diosa de la fertilidad, una diosa que hablaba del erotismo, de las cosas sexuales. Pues bueno, hoy en día también teníamos que eliminar todo eso de nuestras vidas, ¿sí? También Isaac entonces, así como Israel tenía que destruir todo lo que hablase sobre eso, también nosotros entonces deberíamos eliminar toda imagen que hable de una índole sexual. También tendríamos que tenga que ver con sexo, con desnudos, con todas esas cosas que, bueno, hemos ido aprendiendo contigo. Exacto, como siempre vas al clavo, pornografía. Por ejemplo, Netflix, porque dentro de Netflix, ¿sí? O dentro de cualquier
plataforma como YouTube, puede existir estas imágenes que hablan de pornografía. Entonces, por esa razón, ves que es importante que usamos parental control sí, los programas que papá compra para evitar que salga la pornografía, Custodio, Saint y todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros no lleguemos a tocar estas cosas. El celular mismo, viste que hasta nuestro celular está bloqueado para pornografía y todo esto, justamente porque es algo que no se debe ver. ¿Se entiende? Entonces, así como en el pueblo de Israel había que destruir las imágenes de la diosa Sera, que hablaba de la fertilidad, del erotismo, ¿sí? Justamente es algo que también nosotros tenemos que quitar, hijo, de nuestras vidas. Porque dice Deuteronomio 12, verso 4, no haréis así al Señor vuestro Dios, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual el Señor tu Dios te hubiera bendecido. Y si te das cuenta, aquí empieza a hablar de que debemos alegrarnos. Y vas a ver que más adelante vuelve a hablar sobre estar contento cuando llevamos algo para el Señor. Y si te das cuenta, dice aquí que les va a decir un lugar donde deben llevar sus ofrendas y sus sacrificios, ¿sí? Pero no les dice cuál. Todavía no les dijo, acuérdate, y te traje esta imagen, que así vivían en medio del desierto, ¿sí? Había una especie de 4 cuerpos o 4 espíritus, como se le conoce en el libro de Apocalipsis. Uno al norte, esto que ves de color verde, ¿sí? Uno, por ejemplo, al este, donde ves tú esto de color amarillo, uno al sur y uno al oeste, y en el centro vivían los levitas. ¿Está bien? Exacto, exacto. Ahora, nosotros ya sabemos cuál es el lugar que Dios elegiría, pero todavía no se lo ha dicho. El lugar que Dios eligió, según 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 15, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y esto es Jerusalén. ¿Sí? Esto es Jerusalén, esto es el lugar del estrado de sus pies, ¿está bien? Este es el lugar. Ahora, pero en el tiempo del desierto, antes de la toma de la tierra prometida, Dios nos les dijo qué lugar. Una de las razones puede ser porque capaz que si se enteraban que Jerusalén iba a ser como el lugar más importante, que hasta ahora hay un gran problema, Isaac, porque todos quieren ser dueños de Jerusalén. Los árabes, ¿sí? Las naciones, el mundo, todo el mundo quiere ser dueño de esta ciudad, porque justamente tiene algo especial. ¿Por qué? Porque Dios designó que esa tierra le pertenece. ¿Está bien? De hecho, el Apocalipsis habla de que Dios va a volver a tomar esta Jerusalén, la va a limpiar. Dice que va a traer una era, va a venir como un hombre que limpia la tierra, ¿sí? Y me lo imagino así como un viento fuerte o un tornado. Imagínate, viene Dios, viene el Mesías a tomar esta tierra, a limpiarla. Justamente uno de los 6 sellos del Apocalipsis dice que va a traer a sus hijos de los 4 puntos de la tierra y los va a traer a vivir justamente a ese lugar. Una de las razones entonces por las cuales yo creo que no les dijo que esa iba a ser la tierra en ese momento era porque capaz que la gente decía, entonces yo quiero vivir ahí. Yo quiero vivir ahí porque si ahí va a ser, va a estar el templo, va a estar todo eso, bueno, mis tierras van a valer más y yo quiero irme a vivir ahí. Entonces Dios muchas veces no nos dice el plan completo para que nosotros no terminemos arruinando las cosas. Otra también importante era para que no tuvieran demasiado miedo, porque resulta que la zona de Jerusalén era tomada por los jebuseos. Y los jebuseos, Isaac, eran los más bravos de todos ellos. De hecho, yo te había preguntado justamente cuando estudiamos en la mañana, ¿cuál fue la única tierra que no pudo tomar Josué? Y me quedé boquiabierta que era Jerusalén. Era Jerusalén, de hecho. Vino y Josué no pudo tomarla. Los jebuseos eran muy aguerridos y no lo pudo hacer ni él, ni tampoco el primer rey de Israel. ¿Quién era?
Saúl. Saúl, tampoco Saúl pudo, ¿puedes creer? Recién lo pudo hacer en 2 Samuel 5, verso 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que te estaba contando, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, imagínate, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Imagínate, era tan difícil conquistar Jerusalén que se burlaron de ellos, porque dice que hasta los cojos y los ciegos eran buenos peleadores. Y verso 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Es que era como un castillo y nadie podía tomarla. Imagínate, no pudo Josué, no pudo Sansón, no pudo Gedeón, no pudo Otoniel, ninguno de los jueces de Israel, no pudo Saúl. ¿Y quién pudo? David finalmente. Entonces esta tierra justamente es la razón por la cual siempre te digo, Isaac, debemos bendecir a la tierra de Israel, oramos por la paz de Jerusalén, por su pronta restauración, bendecimos a nuestros hermanos de Judá, no nos volvemos a sus costumbres, a sus leyes orales, ¿sí? Que lo único que ha hecho es apartar a una parte del pueblo de Judá del Mesías. Les amamos, pero tanto ellos como nosotros tenemos que hacer teshuvá y volver a nuestro Dios. Pero aún después del primer templo y aún en la dispersión, nuestra identidad no está puesta en un templo o en un lugar. Nuestra casa es el Señor. De hecho, eso se lo dijo al profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 11 y verso 16 que dice, por tanto, así ha dicho el Señor. Aunque les he arrojado entre las naciones, Argentina, Ecuador, Costa Rica, sí, Colombia, Europa, Estados Unidos, México, cualquier lugar, lee esto. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea, imagínate esto, donde sea que estén, voy a levantar un pequeño santuario, un tabernáculo de David para bendecir a las naciones. Porque esa es la idea original de Dios. Ese es el anhelo que Dios quiere, que expresó en Sinaí. Él quería que todas las tribus, que todos los pueblos fuesen reyes y sacerdotes. De hecho, eso lo dijo en Éxodo capítulo 19 y verso 5. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardases mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero bueno, tú ya sabes lo que pasó después, el pecado del becerro, y cuál fue la única tribu que no se inclinó. Leví, está bien, pero el deseo original es que existiese un reino de sacerdotes de cada tribu, de cada familia. Había un primogénito que era un sacerdote, ¿sí? Entonces, un santuario en cada lugar como se lo prometió, por ejemplo, a Ezequiel 11, que recién habíamos dicho. Un sacerdote en cada familia. De hecho, esto se lo explicó, que es una gran revelación, en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Claro, a ellos le decían, es en el monte Gerizim, en Samaria. Otros decían, no, es en Jerusalén, allí. Pero mira la respuesta de Jesús, verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que es Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Como lo dijo claramente el apóstol Pedro, de hecho, nosotros somos
piedras vivas de un templo. Somos ese tercer templo que el Mesías reedificó en 3 días, como Él lo prometió. Somos ese sacerdocio santo que anhela el Padre en Éxodo 19, que acabamos de leer. Y tú dirás, ¿pero dónde dice que nosotros somos un real sacerdocio? Y de hecho, en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y uno podría decir, ¿pero no son sacerdotes los levitas? Pero ya hemos hablado acerca de este deseo del Padre de que haya un sacerdocio para siempre en cada familia, ¿sí? De hecho, ese es el plan original. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7 lo explica de manera formidable. Dice en el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Por qué? Porque el mandato fue ese. ¿Por qué? Porque el pueblo se corrompió, excepto Leví. Entonces el mandato que Dios puso de que lo iba a recibir la ley, esa ley escrita en piedra, se la dio ¿a quién? A Leví, ¿sí? A Leví. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y te cuento, Isaac, que muchos usan este pasaje para decir que la ley está abolida. Dice entonces, como se cambia el sacerdote, ¿sí? El sacerdocio, y eso no significa que Leví deje o desaparezca como tribu, claro que no, ¿sí? Dentro de la misma tribu de Leví va a haber sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Porque el sacerdocio, según Melquisedec, ya no es por un linaje de sangre, por ser hijo de Aarón, sino por un sacerdocio según la primogenitura de Dios. Y lo hemos estudiado en el curso básico, que hay 2 primogenituras, según la carne y según Dios. Según la carne, justamente es por ello, por la carne. Y según Dios, ¿quién es más apto? Esa es la palabra, te felicito, hijo. Es el que es más apto. Y Dios está buscando esto en las naciones. Ahora, como hay un cambio de sacerdocio, ¿sí? En ese aspecto, en la forma como es elegido, también hay un cambio de ley. Entonces dicen, ahí está, se debe abolir la ley. Pero la palabra cambio, hijo, en el griego, es la palabra metaxesis, que significa transposición o transferencia de ley. No es que estamos cambiando la ley, es que justamente sí, va a haber una transferencia del sacerdocio. Antes era levita por sangre y ahora, como lo dice Juan 1:12, es por el Espíritu, ¿sí? Por ellos que son, como dijiste, aptos. Ese es el linaje según Melquisedec. Y sigue diciendo Hebreos 7, verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente el Señor, que es según el orden de Melquisedec, justamente no es Jesús. ¿De qué tribu es? No sé. Es el león de la tribu de ¿Judá? De Judá. Jesús es de Judá. ¿Y los sacerdotes de qué tribu son? Leví. De Leví. Pero justamente por eso él es sacerdote, porque según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es el más apto? Porque manifestó. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, lo que te decía, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Mira, Isaac, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ahí está la transferencia, ahí está el mandato o el mandamiento, ¿sí? Que muchos toman como abrogado. Y muchos dicen, no, es la ley. Es la ley que Dios quiere que te olvides. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser olvidada la ley del Señor que es perfecta, que cambia el alma? No, lo que se está cambiando es que no es necesario ser hijo de Aarón para ser sacerdote. Se está yendo a algo llamado el principio de la primera mención. O sea, antes de Leví, Dios, ¿qué quería? Un sacerdote en cada familia, sino según el poder de una vida indestructible, los más aptos, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y bueno, ya estamos haciendo como un piso para los siguientes estudios, donde vamos a hablar un poco más acerca de esto del sacerdocio y donde vamos a tener una clase un poco más extendida, explicando más
a profundidad de esto. ¿Sí? Igual si quieres aprender un poco más, en Vigentes y Aplicables, parte 3, también lo hacemos. Verso 8, Deuteronomio, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Mira, en el desierto, ¿cómo hacían? Cada uno como bien le parecía. ¿Y qué pasó en los tiempos de los jueces? Nadie hace lo que bien le parece. Muy bien, lo mismo, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto es tremendo. Te entró por un oído y te salió por el otro. Verso 9 dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da vuestro Dios. Él les dice, no han entrado en el reposo. ¿Dónde estaban ellos viviendo? En el desierto. ¿Y ellos a qué le llamaban el reposo? ¿Egipto? No, sí, bueno, es verdad, muchas veces le llamaban a Egipto, que nos consternamos con Isaac, escuchando y leyendo cómo ellos decían que la tierra prometida era Egipto, que era tierra que fluía leche y miel, pero no, en este contexto la tierra prometida es el reposo. Y te cuento, Isaac, que no es la única vez que lo hablan. También el escritor de Hebreos, presumiblemente, creemos que pudo haber sido Pablo, dice, verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Porque muchos dicen, no, es que Jesús es el reposo. Entonces tú ya no tienes que guardar el día de reposo ni la festividad, porque Jesús es el reposo. Pero aquí ya han pasado muchos años, ¿sí? Presumiblemente más de 15 años de que Jesús ya resucitó, subió al cielo y el escritor sigue diciendo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en este caso no es el Mesías. ¿Cuál es la promesa? Dice aquí, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguna caiga semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es ese reposo? La promesa de la vida eterna. La promesa de la Jerusalén celestial. ¿Cómo decimos cada Shabbat? ¿Sí? Este año Así como nosotros Argentina, pero el próximo, o sea, nuestra madre Jerusalén. en la de arriba, en la celestial. Sí. Eso es lo que nosotros anhelamos, la Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Verso 10, Deuteronomio 12, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que vuestro Dios escogiere para poner en Él su nombre, y este caso es Jerusalén, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieses prometido al Señor. Y como sabía que iba a ser algo aburrido porque no lo ibas a entender todo esto, el nombre es tan raro, te quise traer esto. Mira, holocaustos son pactos de consagración. Por ejemplo, como Abraham. Cuando Abraham, ¿sí?, hizo un pacto de consagración con el Señor y terminó sacrificando, en vez de a su hijo, a un carnero, ¿sí? Como que él consagró su vida y la de su familia en honor al Señor, ¿sí? ¿Qué es un sacrificio? Son pagos por el pecado. ¿Como quién? ¿Quién dio su vida por el pago del pecado? Nuestro Mesías. Yo sé que te toca. Así es. Entonces, sacrificio por el pecado. ¿Qué es un diezmo? Bueno, un diezmo es el cumplimiento al mandamiento. Sí, el mandamiento. Sí sé que porque yo dime. Perfecto, muy bien. El cumplimiento al mandamiento de reconocer a quien te enseña. Sí. Está bien, de hecho, eso justamente lo vemos en el ejemplo que ya lo estudiamos en Génesis 14, cuando Abraham, ¿sí?, le da los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Sí? Bueno, esa parte es hermosa, ¿no, Isaac? Cómo lo reconoce y reconoce. Este Melquisedec, presumiblemente en esta etapa histórica, se cree que es Sem, hijo de Noé, que le enseñó la Torá, le enseñó los mandamientos a Abraham. Ofrendas, como un agradecimiento por el favor del Señor, ¿sí? Y votos, finalmente, Isaac, que son promesas. Yo sé que te suena raro la palabra votos, pero tú la conoces, porque hay votos, para ponerte un ejemplo, como el voto nazario. El voto nazario es, por ejemplo, no comer el fruto de la vid, no comer estas uvas, vino, no cortarse el cabello, no tocar animal muerto. ¿De quién te acuerdas? Un poco de Sansón. De Sansón. Sansón, por ejemplo, tenía un voto nazario, ¿sí?, desde antes de nacer. Ya el ángel del Señor le había dicho a su madre y a su padre Manoah que él era un nazario para toda su vida. ¿Está bien? ¿Qué otro de la Biblia te acuerdas con el pelo largo que su mamá lo entregó al servicio de Dios como un voto nazario?
¿sí? Que prometió a un sacerdote llamado Elí, le dijo a Elí, si el Señor me diese un hijo, yo lo voy a consagrar. Lo conozco, pero no me acuerdo. Samuel, ¿recuerda que su mamá estaba llorando? Elí la toma por borracha y le dice, ¿qué te pasa? No, es que yo quiero tener un hijo. Y si me dieses un hijo, lo consagró. Y así consagró al pequeño Samuel, ¿sí? Lo consagró a vivir para el Señor, ¿sí? ¿Y qué otro hombre también, en este caso, por ejemplo, Samuel fue consagrado a partir de su nacimiento, pero hay otras personas que pueden tener un voto nazario de más grande, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo un voto nazario por un tiempo, se dejó crecer el cabello, no tocaba muertos, no tomaba vino, por un tiempo. Este es el voto nazario de número 6. Y de hecho quería mostrarte que en Hechos 21 lo relata. Dice así, verso 23. Hay un gran problema, Isaac, en la tierra de Israel, como hay ahora. Muchos escuchaban las cartas de Pablo y Pablo hablaba acerca de que había una ley que tenía que ser abolida, ¿sí? Y muchos creían que era la ley de Dios y se olvidaban de la ley oral, de las interpretaciones de los rabinos. Entonces, Isaac, quedaba mucha gente que decía, no, Pablo enseña a no circuncidar, Pablo enseña a no guardar el Shabbat, Pablo enseña a no guardar las festividades. Y eso pasa hasta ahora, ¿sabes? Recién ahora que hemos entendido de lo que hablaba era de la ley oral, ¿sí? Es que entendemos. Pero aquí Isaac justamente, ¿sí? Le reclaman a Pablo cuando está en Jerusalén y mira lo que le dicen. Haz pues esto que te decimos, le dice Santiago, hermano del Mesías. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el voto nazario. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, para que se corten la cabeza y se corten el cabello de la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y ahí vemos al apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, cumpliendo el voto nazario. ¿Por qué? Porque la gente andaba diciendo que el apóstol Pablo enseñaba que vivir en la gracia es ya no cumplir los mandamientos de Dios. Y el apóstol Pablo termina haciendo esto, cumpliendo un voto en frente de todos para que ya no hablen mal de él. Verso 12, Deuteronomio 12. Y os alegraréis delante de vuestro Dios, vosotros. Nuevamente, hay que alegrarse, Isaac. Vuestros hijos, agárrate. Vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, te amo. Y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Y aquí te voy a lanzar un balde de agua, hijo. Prepárate. Aquí el mandamiento dice, y os alegraréis delante de vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, hijas, siervos, siervas, levitas. ¿Qué quiero decirte con esto, Isaac? ¿Pero por qué no dos vuestro? Bueno, imagínate esto. Aquí es algo difícil lo que te quiero explicar, pero es una obligación que tú vas a tener en cuanto te cases, en cuanto tengas hijos, en cuanto tengas siervos, en cuanto gente trabaje contigo. Y es mirar de que todos se alegren por el Señor. Yo sé que a veces, por ejemplo, cuando llega Shabbat y bailo contigo y agarro dulce en mis brazos y saltamos y danzamos aquí en casa. ¿Sabes por qué es eso? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento que yo me asegure de que mi esposa esté contenta. Ayer cuando estábamos preparando, que ayer preparamos la cena de Shabbat juntos los dos, cuando salimos a hacer las compras previo a Shabbat, antes de Shabbat y preparar la cena, ¿te acuerdas que justamente las compras, ¿de qué se basaban las compras? En cosas para mamá. En cosas para mamá y para Dulce, ¿te acuerdas? ¿Cuál era nuestra misión? Complacerlas, o sea, en el aspecto de que para ellas el Shabbat fuese una alegría. Entonces, por ejemplo, compramos, un helado que le gustase a mamá. Le compramos el chocolate que peleamos por que no tuviera trigo. Que no tuviera trigo, ni tal, ni nada de esas cosas. Bien, para Dulce que conseguimos un jugo. Un jugo de manzana. De manzana porque es su favorito. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Que todos se alegren. O sea, el Shabbat es una responsabilidad para nosotros, hijos. O sea, cuando tú en algún momento el Señor te dé una esposa, te dé hijos, siervos, sierva, gente que trabaje contigo, es una obligación que vas a tener que tomar, hijo. Y es difícil, no es sencillo, ¿sí? Pero alegrar nosotros y nuestra familia es un mandamiento. Cuídate, dice, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que el Señor escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Y muchos toman esto para decir, ¿ves? Entonces, como no hay lugar, como no hay templo, entonces yo no tengo que celebrar ninguna festividad. Pero nosotros ya hemos ido viendo
la interpretación de esto en la serie de Vigentes y Aplicables, donde, claro, veíamos que todos los mandamientos de Dios están vigentes, o sea, están vivos, pero a veces son difíciles de aplicar, algunos al menos de forma textual, porque, por ejemplo, muchos dicen no hay templo, no hay sacerdocio levítico, pero el espíritu del mandamiento está, Isaac. ¿Cuál es el espíritu del mandamiento? Por ejemplo, el alegrarme en el Señor, en el celebrar sus festividades. Por ejemplo, las festividades de que hay que ir presencialmente a Jerusalén son 3. ¿Y todas las demás festividades que las puedo hacer en mi casa? Claro que sí. Ahora, si entendiéramos, Isaac, que el tercer templo soy yo, porque el Mesías dijo que yo voy a destruir este templo, el segundo, y lo voy a reedificar en 3 días. Si entendiésemos que el tercer templo somos nosotros, significaría que todas las festividades se cumplen en nuestras vidas, en nuestras familias, en el amor que tenemos como comunidad. Imagínate eso, tantos esperando un tercer templo cuando el tercer templo hemos sido nosotros. Entonces uno podría entender lo que dijo Jesús. Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean cosas terribles en el tercer templo, sepan que el tiempo está cerca. Entonces, si nosotros también somos el templo, ¿cuánto más no deberíamos entender que siguen vigentes estos mandamientos? O sea, hermano Lincoln, que usted ahora va a andar sacrificando corderos. No, el cordero está sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué crees tú que pasa, hermano? ¿Qué crees tú que pasa, hermana? Pues la sangre del Cordero Santo lo limpia de todo pecado. Por eso es que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y hasta hoy la sangre del Mesías sigue perdonando, cambiando la vida de las personas. Entonces, ¿nosotros somos el tercer templo? Es una interpretación, al menos es lo que veníamos tratando de explicar cuando vimos la serie de Apocalipsis, y que les motivo a los demás que puedan hacer ese estudio con nosotros para darles una visión diferente acerca de este libro profético. Y entonces somos más o menos el tercer templo. Cuando comemos el shawarma, ¿no estaríamos como sacrificando el cordero? No, porque bueno, en este caso, bueno, es una forma graciosa como lo ves, pero lo importante que tú no puedes olvidar es que si en nosotros vive el Espíritu Santo, mora, porque la Escritura dice, ustedes son templo de Dios, tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Verso 15, Deuteronomio 12, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio lo podrán comer como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre, esto es importante, Isaac, no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Entonces, esto es importante, dice, podrás comer de todo cuando no lo hayas separado, cuando no estés en Jerusalén, porque recuerda que cuando iban los levitas había unas grosuras, unas partes que se daba para el sacrificio. Esto porque muchas veces uno decía, no, entonces la grasa o estas partes siempre tengo que separarlas. Era en el contexto del sacrificio. Pero aquí hay algo importante, dice que la sangre no debemos comerla. Isaac, aquí te traje una fotografía, la sangre tiene muchas partes, esta parte rojita que tú ves. Ahí te explico. La parte roja que tú ves como si fuera un plato, eso se llaman glóbulos rojos. ¿Qué contiene la sangre? Contiene el hierro, que es lo que tú conoces, ¿sí? A veces al lado hay esas cositas como tú ves color más amarillito que pueden ser plaquetas, ¿sí? Que pueden ser, y lo que está ahí como verde podría ser, por ejemplo, virus e infecciones. Por eso es importante, Isaac, que uno no puede beber sangre. O sea, en la sangre hay muchísimas infecciones, ¿sí? Que ahora las sabemos, pero en culturas donde bebían la sangre se contaminaban. 1, por las infecciones. 2, porque estas cositas que tú ves aquí como dobladitos, que de color rojo, tienen hierro. Y cuando las personas lo beben, ¿sí? Llega a la panza, el jugo gástrico la rompe estas cositas redonditas y sale el hierro. Y el hierro se puede ir a tus pulmones, al hígado, ¿sí? Y puede acumularse y provocarte intoxicación, puede causarte problemas renales, puede causarte problemas de la presión. Entonces, ya sabemos médicamente algo que Dios había dicho. Dios dijo, no andes comiendo eso.
porque te va a hacer daño, porque te puede dar infecciones, porque te puedes intoxicar. Entonces esto es muy importante. Ahora, no es lo mismo cuando uno hace una transfusión de sangre, porque nosotros de hecho en medicina lo que hace es limpiarse la sangre, analizar que la sangre esté limpia. Aquí habla de un proceso de beber la sangre, de tragarla, porque en el estómago, hijo, se rompe y puede causarte una infección. O una intoxicación. Entonces, mucho cuidado, por ejemplo, con los alimentos que están hechos con sangre. La morcilla, por ejemplo, que tú no la probaste, pero nosotros de pequeños comíamos morcilla que se usa con sangre. Muchas gelatinas, de hecho, tienen cartílagos, tienen sangre, tienen una mezcla de muchas cosas. ¿Está bien? Entonces es importante recordar este mandamiento, que luego lo va a volver a repetir más adelante, no te lo pierdas. Verso 17, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante del Señor tu Dios las comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás, nuevamente Isaac, alegrarte delante de tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Y aquí empieza a nombrar un poco de los levitas, estos que son de la tribu de Leví, que no tuvieron heredad porque eligieron la mejor parte, que es servir al Señor, y se asentaron más o menos en 48 ciudades dispersos en todo Israel. ¿Para qué? Para enseñar la Torá, para enseñar los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos están en la tierra, están antes de tomar la tierra prometida, Moisés les dice, no te olvides de levita cuando llegues a la tierra prometida. Y adivina qué pasó cuando llegaron a la tierra prometida. Se olvidaron de levita. Miren Jueces 17 lo que dice, verso 6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Característica del tiempo de los jueces. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, o sea que vivía en Judá, el cual era levita y era forastero allí, o sea, no tenía casa, no tenía comida, ¿sí? ¿Está bien? Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar, un levita que debía enseñar la Torá, que tenía que estar en el templo, que tenía que estar sirviendo en algún lugar. Ahí andaba. ¿Por qué? Porque nadie estaba ¿qué haciendo? Dando los diezmos, dando las ofrendas, los holocaustos, porque el Señor así lo instituyó. Mira esto. Y llegando en su camino al monte de Efraín, ¿a dónde fue? A Efraín. Atravesó Dan, atravesó la tribu de Benjamín y llegó hasta Efraín, a casa de Micaía. Esto te va a impactar, Isaac. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar, imagínatelo, con hambre, con sueño. Y entonces Micaía le dijo, uno de Efraín, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. ¡Wow! Y el levita se quedó. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. 10 ciclos de plata. Es dinero, para que lo entiendas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que solamente tú tal vez puedas responder. Y es increíble que Judá no haya valorado la enseñanza del sacerdocio. Pero sí Efraín. ¿Y quién es Efraín ahora, actualmente? ¿Nosotros? Las tribus perdidas de Israel. Y a mí me impactó, Isaac, el que está escuchando esto, que realmente le impacte. Es increíble, porque el sacerdocio lo está usando ¿quién? Efraín. Efraín está diciendo, quédate en mi casa, serás para mí padre y sacerdote. Yo quiero el sacerdocio viviendo entre mi casa. Y eso me pareció maravilloso. Esto pasa cuando no hay rey en Israel. ¿Hay rey en Israel? ¿Hay rey en tu vida? Pues el Señor quiere traer orden. Y muchas veces lo hace a través de las finanzas, porque la fe que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Verso 20, cuando el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuvieses lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner allí su nombre,
podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que el Señor te hubiere dado, como te ha mandado yo, y comerás de tus puertas, en tus puertas, según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer lo inmundo y el limpio, podrás comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer, ¿qué cosa? Sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Pon mucha atención. ¿Qué dice? No la comerás en tierra, la derramarás con agua. como agua. Isaac, no comerás de ella. Escucha bien, está prohibido hacerse vampiro. No comerás de ella porque los vampiros supuestamente comen sangre. Aquí dice, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los oídos del Señor. Entonces, Isaac, está prohibido comer sangre. Ahora, tú dirías que este es un mandamiento en estos tiempos, pero mira esta letrita. ¿Qué es esta letrita? Una referencia. Y la referencia, ¿a dónde nos llega? Antes de Cristo. No, después. En Hechos capítulo 15, en el Gran Concilio de Jerusalén dice, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de andar con idolatría, de fornicación, de ahogado, y escucha esto, de sangre, Isaac, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces, cuando alguien recién llega a la fe, Isaac, alguien que no sabe absolutamente nada de Dios y llega a la vida, ¿sí? Uno tiene que hablarle de estas cosas principales. Número 1, nada de ídolos, dejar todos esos muñequitos, las adoraciones. Número 2, nada nada de fornicación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pornografía, con adulterio, ¿sí? De ahogado, que tiene que ver una forma en cómo se trata a los animales. De sangre, de no andar comiendo sangre. ¿Por qué? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Como hoy. Hoy en el día de reposo, los primeros creyentes, si se quiere, los primeros cristianos, como le quieran llamar, decidieron que un día como hoy nosotros estamos en Shabbat leyendo a Moisés, pero tú le preguntas a alguien qué estamos haciendo y dirían que somos judaizantes. Si estamos haciendo lo que dijo Hechos 15, pero ahora estamos diciendo además no comas sangre, o sea, morcilla, gelatina, por ejemplo, que muchas veces contiene sangre también, ¿sí? Todo esto que pueda contener estas cosas, te cuento algo, yo de pequeño inclusive me dieron de tomar sangre. ¿Sí? Decían que como yo era flaquito y siempre he sido un poco delgado, para que yo gane fuerza agarraron una tortuga, le sacaron la sangre de tortuga, le pusieron Coca-Cola y me lo daban a tomar. Imagínate, Isaac. Ay, gracias por ser mi papá. Todas las cosas que te has ahorrado, ¿sí? Porque hay algunas cosas que Dios te ha dado victoria, como esa. Pero hay una tortuga. bueno, con una jeringa la mataron. No, le cortan el cuello y recogen toda la sangre. Bueno, la matan como Dios lo hizo. Bueno, el punto de esto, Isaac, es que Dios te libró de eso, pero ahora a ti te toca erradicar otras cosas, como la que te he enseñado a erradicar, como la pornografía, como todas estas cosas que el mundo vende. Eso también va a depender de nosotros. Verso 25, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. Y te va a ir bien. Uno, porque capaz que no te agarras una enfermedad, no te agarras una infección, una intoxicación hepática o algún otro problema. ¿Sí? Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás. Y vendrás con ello al lugar que el Señor hubiese escogido. Y este es un principio importante, Isaac, saber separar las cosas. Cuando algo es de Dios y cuando algo uno no lo ha consagrado a Dios, pero sobre todo lo que uno consagró a Dios, es importantísimo saber para qué son las cosas. Por ejemplo, acá en casa, vamos a poner un ejemplo, el piano está consagrado a Dios. Cuando lo compramos para tu mamá, ella lo consagró al Señor. Está consagrado para su uso. ¿Está bien? Entonces, así hay que consagrar. El cepillo de dientes. Estás consagrado para limpiarte los dientes. Yo te puedo decir, lo usé para limpiar la bicicleta. En realidad mamá tiene uno para limpiar las cosas. Bueno, es que tu mamá usa, pero bueno, también está consagrado. El otro cepillo que usa para limpiar las cosas feas, por ejemplo, o sucias, también está consagrado para ello. Pero lo que tú has consagrado para Dios, no lo olvides, hijo.
Nosotros, por ejemplo, que llevamos este sit, es una consagración, hijo. Estamos consagrados al Señor, ¿sí? Y esto es importante porque tú hasta ahora has estado consagrado para el Señor, pero en breve te voy a mostrar algo que espero que no olvides. Verso siguiente, 27, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de tu Dios, y podrás comer la carne. Siempre la carne, la sangre no. ¿Sí? 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Dios, Isaac, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Cuando tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla y la heredes y habites en su tierra, esto es para ti, Isaac. Guárdate de no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. Ahora te explico. Escucha, lee conmigo esto. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Pon mucha atención, Isaac. Tú has sido consagrado en el Señor, has crecido, te has librado, como tú dijiste, de muchas cosas. Yo hasta aquí, Isaac, como Moisés, te he cubierto en el desierto con la voluntad del Señor, porque el Señor nos ha proveído. Pero va a llegar un momento, Isaac, que tal vez yo no llegue a donde tú vas a estar. Ay, me vieron muerto el cuerpo. Bueno, pon atención, es la presencia de Dios que te está hablando. Escucha bien, pon atención a tu Padre. Va a llegar un momento que yo no voy a llegar. Va a haber lugares en tu vida donde yo no puedo llegar. Está bien, porque al igual que Moisés no pudo acompañar a Josué en la tierra prometida, tal vez yo no te pueda acompañar algún día. Pero escucha muy bien, Isaac, no preguntes acerca de sus dioses. Cuando tú en algún momento salgas del homeschooling y vayas, no sé, a la universidad o a lo que tú decidas o vivas en otro país y yo no esté, Isaac, no preguntes acerca de los paganos. Yo te voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿sí? Escucha esto. Había una vez una historia que dice, ¿escuchaste alguna vez el gato murió por la curiosidad? ¿Sí? El Luca decía, bueno, la curiosidad fue el que mató al pez gato. Ahí está, exacto. Bueno, escucha esto, te voy a contar una triste historia. Una vez, un pastor, un hombre de Dios, recibía muchas consultas, sobre todo de jóvenes que le decían, yo estoy atado a la pornografía, a la masturbación, a las mujeres desnudas, yo sé que está mal, yo quiero ser libre. Y él le decía, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, tú puedes hacerlo. Luego venía una mujer que le decía, ay, yo estoy atada a la pornografía, a la masturbación, a los hombres, yo no sé qué hacer. Y él oraba por ellos. ¿Y sabes qué pasó un día? Sí. Le dio curiosidad. Un día empezó a decir, oye, ¿por qué es que sufren tanto de la pornografía? ¿Por qué es que las mujeres, por qué lo son? ¿Por qué? A ver, voy a mirar un poquito de pornografía. Ahora, escucha, voy a ver un poquito de pornografía para ver por qué sufre la gente. Lo voy a hacer porque amo a Dios, porque tal vez si conozco la pornografía voy a saber cómo ayudarlo. Entre eso va a ser ¿Y qué pasó? Cuando empieza a ver la pornografía, él empezó a infectarse de la pornografía y empezó a cambiar su corazón. Y de repente él era un adicto a la pornografía y ya no podía salir. Imagínate eso. Entonces, Isaac ni siquiera curiosidad. Ni siquiera preguntes sobre las naciones. Y no solo hablo, Isaac, sobre los ídolos y sobre la pornografía. Ojo con el alcohol. Hay muchas personas que dicen, voy a tomar una copita de whisky, voy a tomar una copita de vino y de repente empiezan a tomar y se acaban las botellas y quedan adictos al alcohol. Las drogas, Isaac. Empieza con un cigarrillo, voy a probar un cigarrillo. Y terminas con todo un paquete. Y terminas con un paquete o consumiendo alguna sustancia, cocaína, heroína, drogas más fuertes que te terminan destruyendo. Isaac, escúchame bien este día, hijo mío, ¿sí? Porque esto es para ti. ¿Sí? Si a alguien más que estudia con nosotros le sirve esta forma sencilla de estudiar la Biblia, gloria a Dios. Pero quiero que escuches tú, hijo, ¿sí? No tengas curiosidad. Si en algún momento papá te ha hablado de no la pornografía, no del alcohol, no de las drogas, y en algún momento alguien te insta a decirte, no, pero probá un poco, mira esto, mira este video, acuérdate de estas palabras, ¿sí? De no tener curiosidad, de no andar preguntando estas cosas, ¿sí? Y cualquier duda que tengas, sepas que siempre va a responder mejor tu papá o tu mamá. O la Biblia. O la palabra de Dios, la Torá, Dios, ¿sí? Que el mundo. ¿Lo entendiste?
Sí, pero me pregunto por qué dice la curiosidad mató al gato. Justamente porque a veces el gato, por estarse asomando, se resbala y se cae. ¿Sí? Los gatos son súper curiosos por eso. Entonces los gatos se caen. Pero que Pero los nunca... gatos siempre caen de pie. Sí, no siempre. Ah, No bueno. siempre. Y muchos se han muerto por curiosos, justamente. Vamos a terminar. Deuteronomio 12, verso 31 dice, no harás así, escucha esto, hijo, no harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijos quemaban en el fuego a sus dioses. Por eso los sacó Isaac. Por eso los sacaron de allí, a estos. ¿Y sabes qué? Te voy a contar algo triste. Así como sacaron a estas naciones como los cananeos, estas tierras paganas, los jebuseos, por andar sacrificando a sus hijos, adivina por qué sacaron también al pueblo de Israel. ¿Por qué hicieron lo mismo? Porque hicieron lo mismo, Isaac. O sea, los reyes de Israel, como el caso de Salomón, también lo hizo. Salomón, el hombre más sabio de la tierra. ¿Te acuerdas de esa historia? No, por su mujer. Exactamente, el hombre más sabio, lo dijiste mejor que yo, empezó a corromperse por las muchas mujeres. Eso lo dice Primera de Reyes 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. ¿Ves? ¿Te acuerdas que yo te enseñaba que el corazón cómo era? Engañoso. Por eso es mejor el consejo del Señor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y muchos dicen, Isaac, que como tuvo 1000 mujeres, entonces Salomón era sabio. Escucha muy bien, porque a causa de todo esto, él perdió su sabiduría. Él perdió la bendición de Dios. Verso siguiente, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón, agárrate, siguió a Astoret. Aquí está la diosa Acera, ¿sí? Diosa de los sidonios que yo te comentaba, que sí se le llamaba. Mira, ahí está. A Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¿Te acuerdas? Esta forma de este ídolo lo hacían de hierro fundido, de metal, y le ponían a calentar y ponían sus manos. ¿Qué hacían? Los niños rodaban en las manos del toro y caían al fuego y gritaban, y así hacían ellos. Mientras festejaban, bailaban, había orgías que eran como muchos hombres y muchas mujeres besándose entre ellos, teniendo relaciones sexuales, alcohol, drogas, pornografía, todo eso. Imagínate, y los niños gritaban. ¿Y sabe quiénes los entregaban? Sus propios padres. Y aquí, adivina quién patrocinaba esto. Salomón. Entonces, Isaac, la sabiduría no es nada si no lo aplicas. Exacto. Mira lo que sigue pasando, Isaac. Verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Agárrate. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Un Dios que quería lo mismo. Asesinato de niños en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, ahí te lo puse, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Estos niños vivitos, hasta 4 años inclusive, los metían allí, Isaac, los sacrificaban. Pero Dios llegó y mira lo que pasó. Verso 11, la regla del 1, Primera de Reyes 1:1. 1:1 dice, y el Señor le dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y sabemos la historia, cómo el profeta le da, sí, y parte el reino y le dice a Jeroboam, que ahora va a ser el nuevo rey de las tribus. Ahora, Isaac, pon mucha atención. Yo sé que esto te parte el corazón, de ver cómo los reyes de Israel, sí, vamos a, por ejemplo, Salomón, Acab, Manasés, sí, mataban niños así, Isaac. Sus propios padres los entregaban a sufrir, ¿sí? Ahora, uno podría decir, Isaac, qué mal esto, ¿no? Sí, qué mal esto, pero
entendiendo el contexto del que venimos hablando con Astoret, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, todos estos dioses hijos se saltan una cosa, el placer. El placer, el sentirse bien, la fiesta, las orgías, el desenfrene sexual, y en agradecimiento a que quedaban embarazadas, a que les iba bien, ellos ¿qué hacían? Sacrificaban sus propios hijos a estos ídolos. Ahora, honestamente, no es igual y aún peor lo que pasa en nuestros días, porque en ese tiempo era así. Mujeres desnudas, hombres consumiendo alcohol, bebiendo, gritando, matando niños. ¿Por qué? Para que les vaya mejor. Pero honestamente, Isaac, honestamente en estos días pasa igual. Este desenfrene, Isaac, es el mismo que se vive hoy en día, ¿sí? En estos lugares llamados discotecas, boliches, lugares de fiestas mundanas, donde ¿sabe lo que pasa? Hay alcohol, exacto, hay alcohol, hay drogas, por ejemplo, entonces conoces a una chica, conoces a un chico y se besan, ¿y qué pasa muchas veces? Por causa de ese Dios de placer, ¿sí? Muchas veces terminan embarazadas. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué quieren hacer con esos niños muchas veces? Los abortan y los matan. Entonces, al igual como en los tiempos de Moloch, Isaac, de Milcom, de Astoret, de Quemos, donde los niños, los inocentes, pagaban la culpa del placer, hoy en día pasa igual, hijo. ¿Sabías tú? Hoy en día se le enseña a las mujeres desde pequeños, y esto es lo que enseña, de hecho, la ley de inclusión de este país y de muchos países, y es, no importa si te embarazas, puedes abortar. Si te gustó una noche de placer, pero no quieres al niño, puedes matarlo en la panza de su mamá y meten unas pinzas o le dan unos medicamentos y los van sacando partes por partes. Todos los dioses del pasado exaltaban el placer, al igual que en los días de hoy. ¿Y en qué termina esto? En muerte. Entonces, Isaac, para que te des cuenta que no tienes que preguntar, no tengas curiosidad de lo que hace el mundo, yo ya te lo estoy diciendo, en esto termina, en muerte, en desolación. Sabes que yo soy neonatólogo, ¿no? Y sabes que muchas veces me ha tocado ver esto, yo no hacerlo, obviamente, pero enterarme, por ejemplo, de estas cuestiones, ¿sí? De abortos, de provocar, del querer que un niño muera para no hacerse cargo de él, porque les gusta vivir un momento de placer, pero si nace un niño de eso, no, que muera, que lo maten. Isaac, yo he visto los niños pequeñitos abandonados muchas veces. Nos han llamado, por ejemplo... Que viste y le pusieron un nombre que significaba piedra preciosa. Ámbar, no, sí, lo mismo pasó con Ámbar, que la dejaron en la puerta de la terapia. Lo que digo esto, Isaac, que este es el mundo. Así lo hace, ¿sí? Pero tú nunca olvides por eso esto, hijo, que nunca tengas curiosidad de este mundo de afuera, que recuerdes las palabras de la Torá, que recuerdes que el Señor te ha dado salvación y la misma Torá hecho carne te dice cómo vivirla. No tengas curiosidad del mundo, ¿sí? Parte de mi trabajo muchas veces es ver las consecuencias de esto, ¿sí? Así que es mi anhelo, que tú nunca olvides las palabras de tu Padre, que nunca olvides que el Señor es un Dios de vida y no es un Dios de muerte. Por eso termino, como le dijo Moisés, verso 32, para ti, hijo mío, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni quitarás. ¿Por qué? Porque mira esto que dice aquí, Salmo 19, verso 7 y terminamos. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El mundo, Isaac, está en oscuridad. ¿Sí? Mira, Dios te ha dado un gran regalo, que es la Torá, que es la salvación por gracia en Jesús. Él te ha dado salvación. Ahora la Torá te está enseñando cómo vivir, ¿sí? Y yo quiero acompañarte en este camino, hijo, ¿sí? Pero si algún día yo no estoy, si algún día te toca pisar una tierra prometida en la cual yo no voy a estar, te pido una sola cosa: que no olvides sus palabras de Parim, su instrucción, su consejo, que siempre puedas decir, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría mi Padre? ¿Qué dice la Escritura? Nunca lo olvides, hijo mío, ¿sí? Porque el Dios al cual servimos no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, es un Dios que quiere darte siempre lo mejor. Amén.
Amén, amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este estudio con mi hijo, Señor, con todos mis hermanos, Señor, con toda esta familia. Señor, te pido que esta palabra se haga carne en nosotros, Señor. Así como el Señor dijo, yo soy la Torá hecha carne, Padre, que esta Torá en cada uno de nosotros la podamos vivir, sobre todo en nuestros hijos, Señor. Permítenos a tantos padres que, Señor, tal vez en algún momento no lleguemos a esa tierra prometida, pero que en ese momento a nuestros hijos no les pase como a Israel, que se olvidó, no, que sea una tierra de primogénitos donde recuerden cada una de tus palabras. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por Yeshua muriendo en la cruz. Gracias por su resurrección. Gracias por darnos nueva vida, Señor. Gracias por todas estas instrucciones. Gracias, Yeshua, por habernos dado salvación y a la Torah para enseñarnos cómo vivir. Amén, amén y amén. Amada familia, nos vemos la próxima semana para seguir estudiando Deuteronomio, Devarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. Que el Señor me lo recontra bendiga. Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat Shalom.